Entramos al sexto tema del programa, que es el riesgo y la incertidumbre. En la evaluación financiera se pueden considerar tres escenarios. El primero de ellos, la evaluación financiera en condiciones de certidumbre. En este escenario, que es el escenario que hemos manejado en proyectos 1, se considera que los futuros flujos de fondos son ciertos, son flujos ciertos que se van a generar en los tiempos previstos y en las magnitudes indicadas. Es decir, cuando nosotros decimos que un proyecto tiene un año de inversión y ahí vamos a gastar 100.000 unidades monetarias, el año 1 tiene 30.000, el año 2, 20.000, el año 3, 40.000, el año 4, 20.000 y el año 5, 10.000. Primero, estamos aseverando que el proyecto tiene un año de inversión y 5 años de operación. Y en los 5 años de operación se dan los flujos que hemos estimado. El año 5, 10.000. El año 5 es, si el año 0 es el 2022, año de inversión, 23, 24, 25, 26. El año 5 es el año 2027. El año 7, el año 2027, el proyecto va a generar 10.000 unidades monetarias. El proyecto va a liberar 10.000 unidades monetarias. Ese es el escenario de certidumbre. Un segundo escenario es la evaluación financiera en condiciones de incertidumbre. No se tiene conocimiento respecto a la magnitud de los futuros flujos de fondos, ni siquiera su distribución de probabilidad. Entonces, este escenario es el escenario opuesto al anterior. No conocemos absolutamente nada, ni siquiera podemos estimar, asumir una distribución de probabilidad de los futuros flujos de fondos. En tercer lugar, la evaluación financiera en condiciones de riesgo. Es una situación intermedia entre el escenario 1 y el escenario 2. En este tercer escenario, asumimos o conocemos la distribución de probabilidades de los futuros flujos de fondos. Y podemos, en este escenario, definir el riesgo de un proyecto como la variabilidad de sus posibles rendimientos. Bien, esos son los tres escenarios. Vamos ahora a abordar el segundo y tercer escenario, que son la evaluación financiera en condiciones de riesgo y de incertidumbre. Existen varios métodos para incorporar el riesgo y la incertidumbre en la evaluación de proyectos. Evidentemente, cuando nosotros planteamos un proyecto, y como hemos visto en proyectos 1, desarrollamos toda una serie de técnicas con el propósito de estimar los futuros flujos de fondos. Hemos visto que estos futuros flujos de fondos, ¿verdad?, en primer lugar, son flujos líquidos, entrada y salida efectiva de dinero. En segundo lugar, son flujos estimados en el futuro. No son flujos que se han estimado en el pasado, o no son flujos que se han dado en el pasado, más bien son flujos que se están estimando para el futuro. Y en tercer lugar, son flujos diferenciales de la situación con menos sin proyecto. Si los flujos cumplen esas tres condiciones, evidentemente podemos tomar una decisión respecto al proyecto que pensamos implementar. Pero hasta ahora hemos considerado un escenario, ¿verdad?, de certidumbre. Ahora vamos a incorporar la cuestión del riesgo, porque evidentemente el poder predecir lo que va a ocurrir de aquí a 5 años
a pesar de que contamos con ciertos instrumentos que nos van a permitir estimar de alguna manera esos flujos, evidentemente esos flujos de aquí a 5 años son inciertos por una serie de factores. Existen una serie de técnicas, una serie de métodos para considerar el riesgo e incorporarlo en, digamos, la evaluación de proyectos. Aquí mencionamos esos 5 métodos que vamos a analizar. El primero de ellos se llama ajuste de la tasa de descuento. El segundo, equivalencia a la certidumbre. El tercero, análisis directo de las distribuciones de probabilidad de los posibles rendimientos bajo varias presunciones de flujos de caja. El cuarto, uso de árboles de decisión para decisiones secuenciales. Y el quinto, incorporación de las preferencias de quien toma la decisión. Bien, analicemos el primero de estos métodos, ajuste de la tasa de descuento. Este método consiste en variar la tasa de descuento de acuerdo con el grado de riesgo asociado al proyecto. Entonces, la tasa que vamos a utilizar es la tasa K, que es una tasa de descuento incorporando el riesgo. Y vamos a definir una tasa phi, que es una tasa de penalización por riesgo, siendo que I es la tasa libre de riesgo, por lo tanto, la tasa a la cual vamos a calcular el valor actual neto, o vamos a comparar la tasa interna de retorno, vamos a comparar esa tasa interna de retorno con esta tasa K, en la cual, aparte de la tasa libre de riesgo, se ha incorporado o se ha añadido una tasa de phi de penalización por riesgo. Veamos el siguiente ejemplo. Este es el flujo de fondos de un proyecto que tiene 1 año de inversión y 3 años de operación. El primer año, el año de inversión, se requiere invertir 10.000 unidades monetarias y los 3 subsiguientes años, el proyecto libera 4.500 cada año. Si nosotros consideramos que la tasa libre de riesgo es del 10%, calculamos el valor actual neto a esa tasa libre de riesgo del 10%, que en este caso correspondería a la tasa de oportunidad. Calculando el valor actual neto, obtenemos un valor de 1.192, que es mayor que 0, y por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, el proyecto debía ser aceptado, el proyecto debía ser financiado, el proyecto debía ser construido. Sin embargo, la empresa que quiere llevar adelante este proyecto considera que existe un riesgo asociado a la ejecución del mismo equivalente al 8%. Por lo tanto, la tasa de penalización por riesgo es del 8%. Y la tasa compuesta de la tasa libre de riesgo más la tasa de penalización por riesgo alcanza al 18%. Calculamos nuevamente el valor actual neto a esta tasa del 18% y resulta que el proyecto tiene un valor actual neto negativo, menos 217, menor que 0, perdón, y por lo tanto el proyecto debería ser rechazado. ¿Qué está ocurriendo con este proyecto? Que cuando no consideramos el riesgo, el proyecto debe ser aceptado, tiene un valor actual neto de 1.192. Sin embargo, si incorporamos el riesgo mediante este método, afectando la tasa de descuento, con una tasa de penalización por riesgo, el proyecto debería ser rechazado. Entonces, ¿cuál podría ser el procedimiento para aplicar este primer método?
Definir los riesgos asociados a determinados proyectos. Y podríamos categorizar los proyectos en proyectos con bajo riesgo, y vamos a optar por una tasa de penalización del riesgo del 8%. ¿Cuáles serían esos proyectos con bajo riesgo? Depósitos bancarios a plazo fijo. ¿Por qué depósitos bancarios a plazo fijo? Evidentemente, si depositamos el dinero en una entidad financiera responsable, en los últimos 15 años no ha habido quiebras de bancos, pero evidentemente antes de ese periodo había el Banco de Oruro, Banco de Crédito de Oruro, actualmente no existe. El Banco de Crédito de Cochabamba tampoco existe. El Bladesa, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, tampoco existe. Pues ha habido una quiebra de bancos, ¿verdad? Evidentemente hay un riesgo asociado a depositar el dinero en el banco. Sin embargo, este riesgo actualmente, en las condiciones en las cuales se están desarrollando, desenvolviendo los bancos, podría tener un bajo riesgo. Lo mismo ocurre en el sector de alimentos, ¿verdad? Debido a que, evidentemente, habría que ver dentro de este sector a qué sector está dirigido el emprendimiento, porque evidentemente actualmente la pandemia digamos, impactado en todos los sectores, pero suponemos que el sector de alimentos tiene un bajo riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente las personas necesitan alimentarse y la población en general es creciente, por lo tanto consideramos que es un proyecto de bajo riesgo. Proyectos con moderado riesgo vamos a asumir una tasa de penalización del 15%, entre los cuales podrían estar, por ejemplo, proyectos en el sector metalmecánico, proyectos en el sector maderero, etc. El que un sector sea más riesgoso que otro va a depender también, fundamentalmente, va a depender de las políticas que está adoptando el gobierno para impulsar o no cierto tipo de sectores. Y finalmente, vamos a tener otra categoría, que son los proyectos con altos riesgos, que vamos a dar una tasa de penalización del 25%, entre los cuales está, por ejemplo, sembrar margaritas en el Chapare. Es decir, estamos pensando en proyectos de sembrar en el Chapare lo que hemos visto, los TikToks de esos jóvenes, ¿verdad? Es decir, sustancias controladas. Entonces, evidentemente aquí hay un alto riesgo, pero obviamente las ganancias también son altas. Entonces, podría ser este el procedimiento que se va a utilizar para incorporar el riesgo asociado a cada uno de los proyectos. La dificultad está en definir cuáles son los proyectos con bajo riesgo, cuáles son los proyectos con moderado riesgo y cuáles son los proyectos con alto riesgo. Esa dificultad se podría disminuir con el conocimiento que tienen los evaluadores de proyectos respecto a los sectores y a los proyectos que se están evaluando. Entonces, una persona, un oficial de créditos de los bancos, de acuerdo a la experiencia que tiene a lo largo de la función que ejerce en los últimos 15 años, tiene pues adquirido una cierta experiencia respecto a qué tipo de proyectos son más riesgosos o menos riesgosos que otros. Y también dependiendo de esa experiencia y las políticas que tiene el gobierno, podría clasificar a cada uno de los proyectos en cierta categoría. Y además asignarles un cierto valor a la tasa de penalización por riesgo. Evidentemente existen esas dificultades, pero es mejor que no hacer nada. Es mejor que pensar que estamos en un escenario en el cual no existe riesgo. Y eso no es verdad. Cualquier proyecto en el cual pensemos tiene asociado a su ejecución un cierto riesgo.
Entonces no estamos en un escenario de certidumbre, más bien estamos en un escenario de riesgo. Ese es el primer método. El segundo método se denomina equivalencia a la certidumbre. Dice, consiste en ajustar en función al riesgo el flujo de fondos esperado en el numerador de la ecuación que determina el valor actualmente. Entonces, vamos a ajustar periodo a periodo el numerador de la expresión que nos muestra la definición del valor actual neto. Entonces, el valor actual neto es igual a la sumatoria desde t igual 0 hasta n de f sub t. Aquí estamos afectando por este valor alfa sub t sobre 1 más i elevado a la t, desde t igual 0 hasta n. Donde, digamos, f sub t es el flujo de fondos para el periodo t. Alfa sub t. Ese alfa sub t estamos incorporando como un factor de riesgo y es el coeficiente de ajuste para obtener una equivalencia con la certidumbre para el periodo t. En tanto que es la tasa libre de riesgo considerada constante a través del tiempo. El valor de alfa sub t varía entre 0 y 1. Y lo que es importante, varía en forma inversamente proporcional al riesgo. Cuanto mayor el riesgo asociado con un futuro flujo de fondos, tanto menor es el coeficiente. Alfa sub t es el flujo de la relación entre un flujo de fondos cierto y un flujo de fondos incierto. Si consideramos que hay una relación entre un flujo de fondos cierto de 6.000 respecto a un flujo de fondos inciertos de 10.000, el valor de alfa sub t es igual a 0.6. Dice, supóngase que se quiere ejecutar un proyecto y que la tasa libre de riesgo es del 4%. Tenemos aquí un proyecto en el cual vamos a invertir en el año 0 10.000 y a partir del año 1 hasta el año 3 el proyecto va a liberar 5.000 unidades monetarias cada año. Este coeficiente alfa sub t lo estamos colocando nosotros considerando que el riesgo en el año 0 prácticamente no existe riesgo, el valor de alfa sub t es igual a 1, ¿verdad? El siguiente año es el año, supongamos que el año 0 es el año 2022, año de inversión, el año 1 es el año 2023, suponemos que el riesgo, como dice la lámina, es inversamente proporcional, el valor del riesgo es inversamente proporcional al riesgo, el valor. En este caso estamos considerando que, por ejemplo, el año 1, el año 2023, es menos riesgoso que el año 2025. En el año 2025, año 3, el valor de alfa es 0,7. Es decir, que consideramos que en este proyecto, ¿verdad? El año 3 tiene un mayor riesgo que el año 1. Y eso puede ser razonable porque evidentemente el año 2001 es el año 2023, el año 3 es el año 2025. El año 2025 está más alejado del momento presente y por lo tanto el riesgo de obtener un flujo de 5.000 puede ser mayor que el riesgo de obtener 5.000 en el año 2023. Entonces, utilizando este método, calculamos el valor actual neto a una tasa libre de riesgo.
Valor actual neto a la tasa libre de riesgo del 4% es igual a menos 1000 más 5000 del flujo del primer año por 0,9 por alfa sub t sobre la tasa libre de riesgo, etcétera. Y obtenemos un valor actual neto de, perdón, 1173, mayor que 0. Aquí también existe una dificultad, ¿verdad? La dificultad está en estimar adecuadamente cuál sería el valor de alfa sub t. El valor de alfa sub t para cada uno de los periodos. Entonces, teóricamente, vamos a comparar ambos criterios para ver cuál de ellos es mejor. Aquí a la izquierda de la igualdad tenemos el segundo método. El valor de alfa sub t está afectado por un coeficiente alfa sub t sobre 1 más i, que es la tasa libre de riesgo elevado a la t. Si ambos métodos consideramos que son iguales, ¿verdad? Este es el primer método. El flujo de fondos lo estamos afectando por una tasa K, que es una tasa en la cual se incorpora una tasa de penalización por riesgo, de tal manera que esta tasa K es compuesta de la tasa libre de riesgo más la tasa de penalización por riesgo. Y supondremos ahora, bueno, haciendo operaciones, ¿qué pasa? Despejamos alfa sub t. Alfa sub t va a ser 1 más i elevado a la t sobre 1 más k elevado a la t, cancelándose los f sub t, ¿verdad? Entonces, alfa sub t es igual a esta expresión. En esa expresión supongamos que el valor de k es 0,12 y el valor de la tasa libre de riesgo es del 4%. Para el periodo 1, alfa sub t va a ser, de acuerdo a la anterior expresión, tenemos, perdón, la anterior expresión, alfa sub t es igual a 1 más i elevado a la t sobre 1 más k elevado a la t, siendo i la tasa libre de riesgo, siendo k, ¿verdad? La tasa en la cual se ha incorporado una tasa de penalización por riesgo. Entonces es igual a 1 más i elevado a la t, 1 más k elevado a la t. 1 más i es 1,04, 1 más k es 1,12, nos da el cociente, nos da 0,9286 para el primer periodo. Para el segundo periodo, alfa sub t es 1,04 al cuadrado sobre 1,12 al cuadrado, el cociente nos da 0,8622. Y para el tercer periodo, tenemos la relación entre 1,04 al cubo sobre 1,12 al cubo, 0,8007. Si nosotros comparamos sacamos el cociente entre 0,9286 sobre 0,8622 y luego sacamos otro cociente de 0,8622 sobre 0,8007, tenemos una constante. Entonces, ¿qué podemos decir? Dice, esto significa que cuando K, o sea, la tasa ajustada por riesgo permanece constante, que es el primer método, ello implica que los coeficientes de conversión a condiciones de certeza, segundo método, son decrecientes y por lo tanto el riesgo aumenta a medida que nos alejamos del futuro. Implica que alfa sub t decrece y el riesgo crece en forma geométrica a razón constante. Entonces, si nosotros utilizamos el primer método, que es el ajustar la tasa de descuento, significa que el valor de alfa sub t son decrecientes y por lo tanto el riesgo crece a medida que nos alejamos del momento presente. Aquí está mal esto, que nos alejamos del futuro, nos alejamos del presente. Repito, si nosotros utilizamos el primer método, significa que alfa sub t
decrece a medida que tenemos flujos que se alejan del momento presente. Eso es razonable para cierto tipo de proyectos, pero no es razonable para otro tipo de proyectos. Supongamos el siguiente ejemplo. Un proyecto industrial. En un proyecto industrial, evidentemente, como el que hemos mostrado en el anterior, voy a volver a la anterior lámina, a esta lámina de este ejemplo. Supongamos este proyecto, que es un proyecto industrial, ¿verdad? Y utilizamos el primer método. Utilizando el primer método significa que alfa sub t decrece, como en este caso. Decrece a través del tiempo, lo cual implica que el riesgo crece a través del tiempo. Y eso es razonable, ya lo hemos manifestado, si consideramos que el año 0 es el año 2022 y el año 3 es el 2025, evidentemente el riesgo en el año 2023 es menor que en el año 2025, porque está más cerca al momento presente. Por lo tanto, siguiendo ese razonamiento, para el año 2023 tenemos un coeficiente de 0,9 mayor, el riesgo es menor que en el año 2025, donde alfa es menor y el riesgo es mayor, porque obviamente hay una relación inversa. Entonces, para un proyecto industrial sería razonable aplicar estos valores de alfa, ¿verdad? Puesto que va a existir mayor riesgo a medida que nos alejemos del momento presente. Eso es lo que hace implícitamente el utilizar el primer método, que es el ajuste de la tasa de descuento por un cierto riesgo. Al utilizar el primer método, implícitamente estamos haciendo lo que muestra este cuadro, aplicando valores de alfa mayores al principio y mayores y menores a medida que transcurre el tiempo. Repito, esto puede ser razonable en un proyecto industrial. Pero ¿qué pasa en el otro ejemplo? En este ejemplo del proyecto forestal, un proyecto forestal puede ser plantación de café, plantación de cacao o plantación de árboles forestales. En este tipo de proyecto, el riesgo es mayor al principio que en los subsiguientes años. ¿Por qué el riesgo es mayor en los primeros años? Porque las plántulas son pequeñas, café, cacao, árboles, y están en un vivero, ¿verdad? En un vivero. Entonces, debido a que las plantas no tienen la robustez necesaria que adquieren a través del tiempo, se las cultiva en un vivero. En el vivero, estas plantas están sujetas a una serie de plagas, ¿verdad? A pesar que tienen un cuidado especial, pero muchas de ellas van a morir. Y además existe un riesgo adicional al trasladar de estas plantas a el sitio definitivo. Entonces, ¿qué está ocurriendo con este tipo de proyecto? Es diferente al riesgo que en un proyecto industrial. Pues el riesgo en este proyecto de plantación de café, cacao, árboles, es mayor al principio, y ese riesgo se va haciendo menor a medida que transcurre el tiempo. Entonces, el valor de alfa al principio va a ser, por decir algo, 0.05, luego de 3 años va a ser 0.5, y luego de 7 años va a ser 0.8. Es decir, hay menor riesgo a medida que los árboles se vuelven mucho más robustos. Entonces, si aplicamos el primer método, la lógica es que el valor de alfa
decrece a través del tiempo. En todos los proyectos. Igual en el proyecto forestal, el valor de alfa decrece a través del tiempo, lo que no es correcto. En cambio, si utilizamos el segundo método, en el proyecto industrial, evidentemente, vamos a colocar alfa en el segundo año, en el primer año de operación 0,9, en el segundo año 0,8, en el tercer año 0,7, en el décimo año 0,05. Pero en el caso del proyecto forestal, vamos a colocar alfa de 0.01 al primer año, 0.03, el segundo año 0.5, el tercer año 0.8, el cuarto año y 0.9 los subsiguientes años, porque las plantas ya están robustas y no tienen mayor riesgo. Entonces, de esa manera se demuestra que el segundo método, teóricamente es mejor que el primero. ¿Por qué? Porque nos permite establecer el valor de alfa periodo a periodo y de acuerdo al riesgo asociado a un determinado proyecto. En el proyecto industrial, el valor de alfa lo vamos a colocar 0,9, 0,8, 0,7, etc. En el proyecto forestal, al revés. El primer año 0.05, el segundo año 0.08, el tercer año 0.10, el cuarto año 0.5, etc. Entonces estamos acomodando el valor de alfa en función al tipo de proyecto que estamos analizando. En tanto que si utilizamos el primer método, de todas maneras el valor de alfa va a decrecer y el riesgo va a crecer a través del tiempo. Esto no es correcto cuando se trata, por ejemplo, ya lo hemos mencionado, de un proyecto de tipo forestal. Entonces, teóricamente, es mejor el segundo método que el primero. Evidentemente, nuevamente, el problema radica en qué valores de alfa vamos a escoger para cada uno de los periodos. Nuevamente, esa dificultad se minimiza un poco con la experiencia que tiene el evaluador de proyectos, ¿verdad? Y el tipo de proyecto que estamos analizando. Bien, el tercer método son los métodos basados en la distribución de probabilidades. Aquí vamos a, en términos generales, definir dos variables asociadas al riesgo asociado a un proyecto. Uno de ellos es el valor probable y otro es la desviación estándar alrededor de dicho valor probable. El valor probable del flujo de carga está dado por lo siguiente. F sub t es igual a la sumatoria desde x1 hasta n de fx sub t por px sub t. Donde F sub t es el probable flujo de carga en el periodo t. Entonces no es un flujo cierto, es un probable flujo de carga que queremos estimar. Eso es igual a la sumatoria desde x1 hasta n de fx sub t por px sub t. ¿Qué es fx sub t? Fx sub t es el flujo de caja de la posibilidad x en el periodo t. Y px sub t es la probabilidad de ocurrencia de ese flujo fx sub t. Enseguida vamos a ver con un ejemplo a qué se refiere esto. Y ese es uno de los variables que vamos a tomar como indicador del riesgo asociado a un proyecto, el valor probable en cada uno de los periodos. Y el otro es la desviación estándar. La desviación estándar está dada por lo siguiente.
la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde x igual 1 hasta n de fx sub t menos f sub t al cuadrado por px sub t. Aquí primero tenemos que calcular entonces el valor más probable para poder calcular la desviación estándar alrededor de dicho valor más probable. Porque aquí interviene f sub t, que ya lo hemos calculado a través de esta primera relación. Estos dos parámetros variables nos definen el riesgo asociado a un determinado proyecto. Entonces veamos algunos ejemplos. El proyecto A y el proyecto B. El proyecto A tiene, supongamos, durante los próximos 3 periodos, el siguiente flujo de fondos. 3.000, 3.500. No hay un flujo de fondos cierto. El flujo de fondos del proyecto A es 3.000 con una probabilidad del 10%, 3.500 con una probabilidad del 20%, 4.000 con una probabilidad del 40%, 4.500 con una probabilidad del 20% y 5.000 con una probabilidad del 10%. Entonces, esa es la distribución de probabilidades que tiene el flujo de fondos del periodo 1. Suponemos que el periodo 2 también es el mismo y el periodo 3 también es el mismo. En tanto que el proyecto B tiene la siguiente distribución de probabilidades del flujo de fondos. 2.000 con una probabilidad del 10%, 3.000 con una probabilidad del 25%, 4.000 con una probabilidad del 30%, 5.000 con una probabilidad del 25% y 6.000 con una probabilidad del 10%. Entonces, ¿cómo calculamos primero el F sub T? Es decir, el flujo de fondos más probable. El flujo de fondos más probable va a ser igual a 3.000 por 0,1 más 3.500 por 0,2 más 4.000 por 0,4 más 4.500 por 0,2 y más 5.000 por 0,1 para el proyecto A. El flujo de fondos más probable para el proyecto B en el periodo 1, 2 y 3 va a ser 2.000 por 0,1 más 3.000 por 0,25 más 4.000 por 0,30 más 5.000 por 0,25 y más 6.000 por 0,10. De esa forma calculamos. Voy a volver a la lámina anterior. Calculamos el valor de F sub T, el valor más probable del flujo de fondos. F sub T va a ser igual a la sumatoria, hemos dicho, 3.000 por su probabilidad, más 4.000 por su probabilidad, más 5.000 por su probabilidad, etc. Ese va a ser el valor de F sub T. Y la división estándar, una vez que hemos calculado este F sub T, cada uno de los valores del flujo de caja de la posibilidad X en el periodo T menos el valor más probable al cuadrado multiplicado por la probabilidad. Entonces, en el ejemplo, ¿verdad? Primero calculamos el valor de F sub T, ya lo hemos mencionado, 3.000 por 0,1 más 3.500 por 0,2, etc. Y es lo que hemos hecho en la siguiente lámina. $3.000 por 0,1 más 3.500, etc. Resulta que en los 3 periodos, dado que la distribución de probabilidades es la misma, tenemos que el valor más probable en el periodo 1, 2 y 3 es igual a 4. De igual manera, calculamos para el proyecto B, bueno, perdón, estamos calculando aquí la desviación estándar alrededor de dicho valor probable. ¿Cómo se calcula eso? Fx sub t, que es este Fx sub t, menos F sub t, que ya lo hemos calculado, al cuadrado por su probabilidad. Más Fx sub t, 3.500, menos 4.000 al cuadrado por 0,2. Más el último periodo, el último flujo, 5.000, no, el último flujo, 5.000, que es Fx sub t, menos F sub t, que ya hemos calculado de 4.000, al cuadrado por su probabilidad. Aquí tenemos una desviación estándar
Para los 3 periodos igual. Y el valor es de 548. Bien, este es el proyecto A. ¿Qué pasa con el proyecto B? Calculamos en principio el F sub T. Igual. Fx sub T por su probabilidad 2000 por 0,1 más Fx sub T 3000 por su probabilidad 0,25 más Fx sub T 6000 por 0,1. Tenemos que en los 3 periodos, dado que la distribución de probabilidad en los 3 periodos es igual, tenemos un valor más probable de 4000. Vean ustedes que el valor más probable de los flujos de fondos del proyecto A es igual, 4000 y 4000, y del proyecto B también 4000. Calculamos la desviación estándar, 2000, que es el Fx sub T, menos el F sub T que hemos calculado, que es 4000 al cuadrado por su probabilidad, por 0,1, más, etcétera. El último periodo, 6000, menos el F sub T, que es 4000 al cuadrado, aquí falta un cuadrado, por 0,1. Tenemos un sigma en los 3 periodos, porque estamos diciendo que en los 3 periodos la distribución de probabilidades es la misma. Tenemos una desviación estándar de 1140. Analizando esta lámina, ¿qué tenemos? Tenemos que, primero, el valor más probable del flujo de fondos del proyecto A en los 3 periodos es de 4000. Lo mismo ocurre con el proyecto B. El valor más probable en los 3 periodos es de 4000. Sin embargo, la desviación estándar alrededor de dicho valor probable en el proyecto A es de 548 y en el proyecto B es de 1140. Podríamos graficar estos valores. En el eje de las ordenadas probabilidades de ocurrencia y en el eje de las abscisas, el flujo anual de fondos. Para cada uno de los periodos, tanto para el proyecto A como para el proyecto B, tenemos el valor más probable es de 4000. Sin embargo, la desviación estándar es diferente. Para el proyecto A es de 548, creo, y para el proyecto B es de 1000 y tantos. Entonces, la desviación estándar alrededor del valor más probable del proyecto A es menor que la desviación estándar alrededor del valor más probable del proyecto B. Eso lo estamos graficando y ¿qué podríamos decir? A pesar de que ambos proyectos tienen el igual valor más probable para los flujos de fondos, la desviación estándar nos está indicando que el proyecto B es más riesgoso que el proyecto A, porque tiene una desviación estándar alrededor de dicho valor probable mayor que la del proyecto A. Y eso lo podríamos comprobar. Pero vamos a sacar lo que se llama el coeficiente de variación. Mide la dispersión relativa. ¿Cómo se mide el coeficiente de variación? La desviación estándar sobre el valor más probable. Para el proyecto A, la desviación estándar es 548 sobre el valor más probable 4000, nos da 0,14. El coeficiente de variación para el proyecto B, 1140, que es la desviación estándar, sobre el valor más probable de 4000, nos da 0,29. Evidentemente aquí igual, nos está mostrando que el proyecto B es más riesgoso que el proyecto A, porque su coeficiente de variación es mayor. Bien, vamos a quedar ahí, voy a dejar de compartir la pantalla.